Este episodio ha sido grabado en Contacto Studios. Este episodio llega a ustedes gracias al Tour de Campeones, Web POS, Grupo Viamar, Almuerzo de Negocios. Bueno, amigos de La Perspectiva, y seguimos recorriendo estas historias de marcas, establecimientos comerciales, empresas de la República Dominicana que han marcado nuestra historia. Historia que puede ser reciente, pero principalmente historia pasada, inclusive de establecimientos que ya no están entre nosotros y que marcaron una época, como es el caso que vamos a ver en este episodio, ya que tenemos con nosotros al buen amigo Felipe Chicone, con quien vamos a estar hablando de la historia de Montecristo Café. Felipe, mucha gente me escribió. Sí. Cuando hablamos primero de la vida nocturna, ¿no? Y empezamos a hablar y tuvimos que hacer 2 episodios porque eran demasiados sitios y se nos quedaron muchísimos. Claro. Y mucha gente, cuando mencionamos a Montecristo, empezaron a llegar los comentarios, muchísimos comentarios, porque fue un establecimiento que marcó toda una época en la ciudad de Santo Domingo. Y bueno, yo dije, tengo que llamar a Filipo porque tiene que sentarse aquí para hacernos la historia completa. Y aquí estamos. Desde antes de abrir, desde que estaba la idea en la cabeza, hasta que pues cerró su puerta como muchos negocios que cumplen su ciclo y que ya pues no están entre nosotros. Bienvenido a esta perspectiva. Muchas gracias. Imagínate, para mí un honor venir aquí a hablar de Montecristo, haber visto a un par de colegas que también pasaron por aquí. Sí, claro. Y recordar todos esos buenos años de todos esos establecimientos tan chulos y alegres que existían. Una vida nocturna que yo pienso, y no es una nostalgia. Yo creo que estoy siendo bastante objetivo con lo que digo. Creo que la vida nocturna de ahora no se compara con la de los años 90 y la de los años 80. Tenemos menos establecimientos comerciales, hay menos variedad. Y ya quizás después pudiéramos analizar qué ha ocurrido, ¿no? Sí. Que ha cambiado un poco la vida nocturna de nuestra ciudad. ¿Y qué ocurre? Montecristo Café, déjame buscar fotos. Nada, y es parte de lo que queremos hacer en esta perspectiva, documentar esa historia, pero también conseguir imágenes para que la gente recuerde esos momentos, pero también los más jóvenes vean cómo eran los lugares donde nosotros íbamos a divertirnos, Felipe. Sí. ¿Cómo nace Montecristo Café? ¿De dónde surge esta idea? ¿Tú venías de la industria del entretenimiento? ¿Cómo llega? ¿Cómo surge todo esto? Mira, yo estudié en Boston una maestría de mercadeo. Y estando allá en un verano, porque yo me quedaba los veranos allá estudiando, con un amigo promovimos una discoteca para una noche latina, porque no teníamos en verano esas noches latinas. Y con un amigo colombiano, bueno, tuvimos la idea, una discoteca que estaba muy enfocada al mercado norteamericano de estudiantes universitarios, que todos sí se iban en verano. Entonces esa discoteca quedaba básicamente cerrada. Y él y yo nos acercamos, le propusimos al dueño promoverla y lo hacíamos los viernes y los sábados durante un verano. Convocamos a todos los amigos. 2 meses, 3 meses como máximo. Un par de meses. Básicamente 8 semanas, ¿sí? 8 semanas. Y convocábamos a los amigos latinos. Yo vi que eso nos fue tan bien que yo dije, óyeme, cuando regresé aquí, yo dije, eso hay que retomarlo. Y Sandra, mi esposa, tú sabes. Claro. Un abrazo para ella. Sí, estudió hotelería en Suiza. Estaba aquí, yo trabajaba en Citibank y Sandra trabajaba en hoteles. Y decidimos montar un negocio porque nosotros salíamos con nuestro grupo de amigos y no encontramos un lugar donde tuviera las características que tuvo Montecristo. Entonces, yo decidí hacer un estudio de mercado muy formal por mi trayectoria, ¿verdad?
cosa que siento que no se había hecho hasta ese momento para ese tipo de negocios. Claro que no. Todo era muy empírico. Sí, y como tengo un feeling y no hay ningún negocio que haga esto, aquello, lo otro, sí, y lo voy a hacer yo. Y quizás por eso los negocios no duraban tanto tiempo. Claro. Había una rotación muy alta. Es decir, había un negocio, lo abrían, duraba 1 o 2 años de moda y ¡pum!, desaparecía. Eso sigue siendo así, ¿eh? A nivel internacional. Bueno, hay unos escritos de unos estudios que dicen que todos los hombres, ahí en la parte masculina, tienen 3 sueños. Cuando son chiquitos, quieren tener un carro deportivo. Cuando son jóvenes, quieren tener un bar o un restaurante. Y cuando son ya adulto mayor, quieren escribir un libro. Okay. Entonces, eso es así, todavía sigue siendo. Entonces, muchas personas quieren abrir un establecimiento de entretenimiento, de alimentos y bebidas, simplemente porque son apasionados a eso. Claro, claro. Porque es un sueño. Pero en ese momento yo hice el estudio formal, una investigación de mercado formal, y de ahí surgieron muchos resultados interesantísimos que aplicamos en Montecristo y que yo entiendo que fueron grandes factores para la permanencia de Montecristo, que duró 12 años. 12 años. 12 años, Wow. Siendo básicamente número 1 en el mercado. Sí. Montecristo iban en sus mejores momentos 3,000 personas por noche, 5 noches a la semana. Fuereco. Eso era una cosa impresionante. Y adentro cabían 680 personas a la vez. O sea que imagínate la fila de una noche que pasaban 3,000 personas, pero tú nada más podías dejar entrar a 680 porque no cabían físicamente. No. Y entonces, como te digo, el resultado de ese estudio, entendemos que fueron muchos de los factores de éxito. Te pongo un ejemplo. Sí. Cuando hicimos el estudio, habían cosas como que eran lógicas y otras no en los resultados. Uno de ellos era, y yo creo que eso sigue vigente, que al dominicano no le gusta caminar más de 50 pasos hasta llegar a la puerta del establecimiento. ¡Wow! Eso es hasta que el establecimiento tiene un 40-50% de ocupación. Ya cuando tiene un 50% de ocupación, gente trae gente. Entonces ya se estacionan donde se tengan que estacionar. Claro. Entonces nosotros salimos a buscar muchos lugares y no dábamos con el local ideal. Otra cosa interesantísima era, también para nuestro mercado, que el negocio tenía que tener una especie de vitrales o vitrinas para que la gente vea llegar al que está llegando. Wow. O sea, algo que mencionó también Enrique Peinado. ¿Ah, sí? En el local de Trío Café. Sí. Que parte también de ese sentimiento para el que está adentro, que te da un sentimiento de amplitud, pero también esa vitrina de que yo estoy viendo el que está afuera, pero el que está afuera también puede mirar para adentro y ver cómo está el ambiente y todo eso. Más bien el resultado a nosotros nos dio que el que está llegando le gusta que lo vean llegar. Exacto. Nosotros los dominicanos somos de las pocas personas que compramos un carro y me compré un carro, hay que salir a celebrarlo esta noche. Claro. ¿Para dónde vamos a ir a pasear? Entonces a la gente le gusta que lo vean llegando en el carro, claro, la cosa, o sea, claro. Y eso fue parte del resultado. Otro resultado, que era una demanda insatisfecha en ese momento, era que no había ningún bar con una pista de baile. Oh. Nosotros fuimos el primer bar con una pista de baile formal. Que no era una discoteca. No era una discoteca. Era un bar con una pista. Era un bar con una pista de baile. Entonces, ¿qué sucede? Como te decía, Sandra y yo salíamos con grupos de amigos de toda la vida, ¿verdad? Amigos hasta del colegio, amigos de la universidad. Íbamos a los bares, ¿verdad? Que empezaban típicamente a las 6, 7 de la tarde. Y ya a las 10:30, 11, tú tenías que irte por una discoteca porque el bar básicamente cerraba. Sí. A nosotros no nos gustaba irnos de los bares, sino, mira, coge por una discoteca ahora. Y nos quedamos el grupo ahí, moviendo mesas y bailando. Sí. En muchos bares aquí se bailaba al lado de la mesa. Pero ninguno tenía una pista. Per se. Entonces, cuando nosotros nos quedábamos el grupo solo, mira, le dábamos una propinita a los camareros, mueve esa mesa y comenzamos a bailar.
Pero cuando yo hice el estudio formal, salió eso como resultado. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros logramos con Montecristo ser competencia de los bares hasta las 11 de la noche, sí, y de las discotecas de 11 de la noche a 6 de la mañana. En lo adelante. Entonces, las horas de facturación, por eso podíamos recibir 3,000 personas en una noche, claro, porque inclusive yo hablaba con el equipo y con los gerentes y todo, de que tenemos que solapar, claro, al público, ¿verdad? El que va saliendo con el que va llegando. Entonces, habían tecnicismos que aprendimos después con la práctica del manejo de la música, por ejemplo. Oh. Cuando tú pones un tipo de música, la gente se te va, se te queda, te disminuye el consumo, te aumenta el consumo. Entonces, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, había que tener una música que el que estaba desde antes no se quiera ir. ¿Para qué? Para que cuando pasaran por el frente del negocio, vean el negocio lleno y digan, bueno, gente trae gente, me voy a bajar aquí que esto es lo que está encendido. Claro, claro. Entonces ya llegaba el otro público y ya a las 12:30 bajábamos un poquito la intensidad hasta las 1:30, 2 de la mañana para que ese público no se nos vaya. Y era como íbamos controlando que tuviéramos lleno desde las 6:30 de la tarde básicamente hasta las 4 de la mañana. Porque parecería o podría pensar cualquier persona que no se haya sentado con esa visión, que sencillamente yo lo que voy a hacer es poner la música que está de moda y no que así le gusta a la gente. No es así. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene que ver con un sentimiento, con un mood que tú tienes que meterle a la gente, sí, a través de la música para que se quiera quedar. Y yo recuerdo a un gran amigo que era DJ y yo le decía, wow, ¿por qué tú estabas poniendo esas canciones tan chulas? Y viniste a poner ese clavo y me dice, exacto, pues tengo que hacer que la gente se siente, porque si no se sienta no bebe. Y si no se bebe, no se factura. No me pagan. Exacto. Y yo decía, ¿cómo? Claro, yo tengo que en algún momento poner música mala, adrede, sí, para que la gente vaya y se siente, para que consuma bebidas. Y luego entonces yo vuelvo y repito el ciclo para que la pista vuelva y se llene. Y la gente vuelve y se siente. Y así es como la gente consume, claro, ya sea el vino, la cerveza, el ron, lo que sea que esté tomando. Conversan. Descansan, porque también bailar cansa, claro, está bailando constantemente, cansa, y todo eso se manejaba así. Yo me recuerdo la primera semana, la primer par de semanas que abrimos el negocio, que nosotros decíamos, pero ¿por qué no se nos está yendo la gente tan temprano? Y Sandra me decía, vamos a poner Hotel California para que no se nos vayan. Imagínate, ahí era que la gente se comenzaba a ir de verdad. La fila chocándose en la puerta. Se nos fueron y nosotros con Hotel California, pero ya tú sabes. Y así tenemos muchísimas anécdotas de cómo fuimos aprendiendo a manejar, claro, el negocio. Claro. Mira, algo muy, muy importante. Gracias a Dios, y nunca nos cansaremos de agradecerle, en Montecristo nunca sucedió nada trascendental. Wow. Ninguna muerte, ningún pleito así trascendental. No. Siempre había sus cosas. Escaramuza, sí. Yo recuerdo una vez que llegó un señor muy tranquilo con un grupo de amigos y se encontró con que la esposa estaba bailando con otra en la pista. Ya tú sabes el lío que se armó ahí. Pero fue algo muy manejable, sí, ¿no? Que no pasó a mayores. Sí. Porque ese boca a boca de que se armó un lío anoche en X lugar, te podía matar un negocio. Pero precisamente eso fue parte de lo que nosotros aprendimos durante la operación a de alguna manera evitar. Claro. Mira, te cuento algo que después muchos gerentes y se regó la voz, gracias a Dios, porque las cosas buenas, bueno, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Claro. Y yo entiendo que en la vida lo que hay es que saber innovar y mejorar y optimizar lo que ya existe. Sí. Pero muchos negocios copiaron algunas cosas nuestras, bueno, en términos de seguridad. Y los clientes no lo saben todavía. Nosotros teníamos 2 cajas registradoras al final, porque te voy a contar después la evolución. Sí, con la ampliación hubo otro bar. Y ampliamos 2 veces, exactamente. Ah, exacto. Pero cuando teníamos los 2 bares, teníamos 2 cajas registradoras y las cajeras, como el gerente estaba en la sala dando vueltas y los camareros también, las cajeras fungían de supervisoras también. Entonces, nosotros con el tiempo logramos ponerle unos timbres. La seguridad estaba afuera,
básicamente, ¿verdad? Aunque teníamos un par de seguridad adentro, cuando estábamos muy llenos, nosotros llegamos a tener 12 seguridad en un momento dado, pero típicamente teníamos 6, 2 adentro y 4 afuera. Okay. O 3 y 3, normalmente iban rotando. Entonces, en la puerta de entrada pusimos del lado de un lado de la caja, porque recuérdate que la caja estaba una a la derecha del establecimiento y al costado derecho y otra al costado izquierdo. Sí. Una luz de un color, ¿verdad? Pero dividida. Del lado derecho de la puerta de entrada con una luz verde, una luz amarilla o una luz roja. Y con un timbre. Entonces, los timbres eran diferentes. Las luces sí lo tenían cada uno, pero uno era un timbre de cling, cling, cling y otro era un timbre brrr, para que sean sonidos diferentes. Sí. Eso era lo que le decía. Acuérdate que estaba tan lleno a veces que cuando tú entrabas, para tú llegar al baño, a ti te tomaba 10 minutos, 15 minutos. Permiso. Claro. Entonces, cuando había cualquier situación, un empujón, una discutidera, primero la discutidera o se veía algo... se veía que había una tensión. Una tensión, la supervisora, la cajera prendía el color verde para avisarle a los seguridad de afuera, ten pendiente que puede suceder algo. Ya. Cuando ya estaban parados discutiendo, era amarilla. Y si hubo un empujón o cualquier cosa muy agresiva, era roja. Pero si es que se ve que están corriendo de ahí al lado, entonces sonaba el timbre. Pero eso le decía a ellos, con todo lo lleno que estábamos, a dónde ellos deberían de dirigirse. Si al lado derecho o al lado izquierdo del negocio. Pero bien. Entonces, esas cosas fueron muy empíricas, fueron por práctica, pero funcionaron muchísimo. Qué bien. Y eso evitó muchísimas cosas, porque donde hay entretenimiento, hay tragos. Sí. A veces la energía... y la gente tiene días diferentes. Hay un día que te dan un codazo y la persona y tú no le das importancia. Claro. Pero hay otro día que te dan un codazo y tú, ¿y qué fue? Claro. Y por ahí puede escalar a otra cosa peor. Pusimos una puerta trasera de emergencias. Claro. Por donde si había cualquier conflicto, no sacábamos a las dos personas por la parte del enfrente, porque si lo sacábamos enfrente, se podía armar un desorden en enfrente del negocio. Claro. Entonces, procurábamos separarlo. Uno lo sacábamos por la parte de afuera y otro por la parte del frente. Y había gente que se quedaba ahí, no, porque él no ha salido, tú me sacaste a mí, pero no ha salido él, tal cosa, yo estoy aquí esperándolo. Y ellos no saben que ya se habían ido por el otro lado de la esquina del negocio hacía muchísimo tiempo. Claro. Entonces fueron cosas que fuimos aprendiendo con la práctica. ¿Cuándo abre las puertas Montecristo Café? Y siempre fue en el mismo local. Siempre fue en el mismo local. Que creció un poco, ¿no? Pero siempre fue en el mismo local. Siempre fue en el mismo local. Nosotros abrimos en febrero de 1999 e hicimos la inauguración en marzo del 99. Fue como un soft opening ahí. Sí, abrimos, adquirimos el negocio local, porque ahí había un establecimiento que se llamaba La Provenza. Yo no sé si tú te recuerdas. ¡Wow! Sí. Lo adquirimos en enero y le dimos rápido a la remodelación, la cosa, y abrimos en febrero. El 12 de febrero, yo me recuerdo que el 14 hicimos un bonche con los amigos de San Valentín y cosas. Pero la primera intento de fiesta fue el 27 de febrero. Una fiesta de disfraz. Y solamente fue un amigo de nosotros disfrazado. Nadie se disfrazó, ya tú sabes. Eso era risa y risa. Pero a partir de la inauguración, que ya sí hicimos algo formal, que fue el 18 de marzo del año 99, a partir de ahí sí ya eso fue un mega lleno. Un mega lleno. Hicimos muchas cosas producto del estudio de mercado. O sea, nosotros teníamos 4 años de planificación desde el día que abrimos. 4 años. Importante ese dato, porque con mucha frecuencia yo cuando me junto con empresarios, con emprendedores y demás, la gente es muy ansiosa. Sí. No. ¿Qué tanto pensarlo? Vamos arriba y después arreglamos en el camino. Es que si tú hiciste algo mal, si lo planificaste mal y lo empezaste a aplicar mal y una persona fue y vivió esa experiencia, él no quiere volver. Claro.
y él corre la voz. Vamos para tal sitio. No, yo fui ahí, no me gustó tanto. Es que tú tienes que tener por lo menos claro cuál va a ser tu diferenciación, cuál va a ser el producto que tú le vas a entregar al público. Y no es algo de 3 meses, señores. 4 años pensando, de planificación. Buscando el local, viendo... De planificación a futuro, o sea, no buscando el local. O sea, nosotros teníamos el plan de ejecución de 4 años hacia adelante. O sea, de hasta 4 años hacia adelante, con objetivo, con estrategia, con tácticas, con todo. Wow. Y de ahí es que surge todas las cosas, el Boston Nights, sí. El Martes Divino. Todo eso fue planificado preapertura. Es decir, ya ustedes, antes de abrir, ya ustedes sabían que iba a existir algo que se llamaba los martes divinos. Claro. Fuimos adaptando, evidentemente, con el transcurrir del tiempo y la experiencia. Pero el plan, a grosso modo, sí existía. Existía todo. Y como te digo, fue parte del resultado del estudio de mercado que hicimos y de las cosas que veíamos como demandas insatisfechas. Y aprendizajes también de investigación, no solo de mercado, sino de benchmarking, mejores prácticas internacionales y cosas. Por ejemplo, todos los negocios tienen 8 meses de gloria. Y yo lo sabía eso antes de abrir Montecristo. Los primeros 8 meses. Los primeros 8 meses. Está de moda y está acabando. Y la gente va nada más para ir a conocerlo. Tú vas a tener público, sea tuyo o no el público. Como yo trabajaba en Citibank, yo fui director de mercadeo para Citibank, República Dominicana y algunos productos de Puerto Rico, pues nosotros trabajamos mucho la segmentación del mercado. Muchísimo. Y lo que es el consumer behavior, los patrones de los consumidores, ha sido parte de mi pasión toda la vida desde que estudié. Entonces, yo sé que ese mercado es un mercado descubridor, es un mercado muy de moda, es un mercado que marca tendencia, pero es un mercado muy desleal. Sí. Entonces... Desde que haya otra moda, correcto. me fui. O desde que pasa un tiempo, yo no puedo quemar mi imagen quedándome aquí. Yo tengo que salir a descubrir uno nuevo. Sí. Porque son descubridores. Sí. Pero eso existía en otros mercados. Ese público. Entonces, nosotros sabíamos desde el primer día que debíamos de abrir con una noche que sea aspiracional y que capte a ese mercado A. Para que él, independientemente, a lo mejor él no es el cliente habitual, pero él siempre va a regresar. Es el cliente posicionador. Sí. Y por eso empezamos con Boston Nights. Boston Nights era... como yo estudié en Boston y muchos amigos, pero era una noche dirigida a todo el que había estudiado fuera del país. Ok. Fue la primera vez que se puso música medio electrónica, house, aquí en el país, porque en el año 99 eso no existía. No. Entonces, promoví esa noche con un amigo que le encantaba la música, que tenía un repertorio de música. Acuérdate que antes... todo tú tenías que tenerlo en CD, tú tenías que llevar en físico. Entonces él tenía un repertorio inmenso, le encantaba eso y yo le dije, mira, vamos a promover esta noche. Él estudió en Boston también mientras yo estaba estudiando allá y le encantó la idea y empezamos con eso. Dirigido a un público A. El que había antes, hoy muchísima gente se va a estudiar fuera del país. Hoy es más común. Pero antes era un grupito muy pequeño. Muy pequeñito. Muy pequeño. Y los costos eran impresionantemente altos y no existían las becas que existen hoy, desafortunadamente. Claro. Entonces, muy poca gente se iba a estudiar fuera, pero esa era parte de ese mercado A. Uh-huh. Imagínate, jóvenes que estudiaban fuera, que estaban recién llegados, eran los líderes, los influencers. El top of the top. El top of the top. Pero al yo saber que esa gente era tan de moda, descubridora, y por ende se convertían en desleales para los establecimientos. Y como te dije, todos los negocios tienen 8 meses de gloria. Sí. Al 8º mes, Boston Night, estando así llenísima, anunciamos que esa era la última noche de Boston Nights. Y la gente me dice, pero tú estás loco, pero esto tan lleno, ¿cómo tú vas a hacer? O sea, ¿cómo tú vas a acabar esto? No, es que yo no puedo dejar que se me caiga la noche. No, es allá arriba. Es allá arriba. Entonces,
Previo a eliminar Boston Nights, comenzamos a desarrollar Martes Divino. Que Martes Divino ya no era para un mercado A, sino era para un mercado más ABC, Sí. C+, vamos a llamarle. Pero teníamos que buscar posicionarlo de una manera tal que no se vea como algo de moda. Entonces apelamos a la parte cultural, que es el vino. Sí. Aquí no existía vino, No. no había cultura de consumir vinos. Los vinos se comían con la comida en los grandes restaurantes y eran los viejos que consumían vino. Sí. Los jóvenes no consumíamos vino. Los viejos y gente de un alto poder De un adquisitivo, alto poder porque los vinos tenían unos precios muy elevados. Claro. Yo decía aquí que Montecristo Café fue el sitio que hizo que el dominicano aprendiera a tomar vino chileno, argentino, español, sudafricano y de cualquier otro lugar. Y la gente me decía, no, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Pero si ya 20 años antes Omar Cayán. Digo, pero por favor, guardemos la distancia. Night Train no es un vino. Claro. Night Train es un California Style Wine, que es una parte de vino, otra parte de alcohol destilado, y era otra cosa. Y además, la gente usaba Night Train para hacer sangría, sí. y era otra cosa. Lo que estamos hablando es de vino, lo que es como lo consumimos hoy día. Sí. De tapar una botella de un vino español, de La Rioja, un crianza, y sentarse a beber copas de vino. Sí. Eso no existía aquí. Bueno, no fue, o era muy pequeñito. No fue solo Montecristo. O sea, Montecristo fue parte de la cadena, ¿verdad? Porque los importadores de vino hacían su trabajo y tenían su cata, pero yo entiendo que estaban dirigidos a un mercado mucho mayor, que era el que tenía el poder adquisitivo. Sí. Sí. Los jóvenes no consumían vino. Iba a ser muy lento ese proceso, sí, también de juntar 25 gente en una cata, claro, o 30 gente en una cata, cuando tú podías fácilmente en una noche de un martes impactar a 3,000 personas. Claro. A Sandra y a mí siempre nos ha gustado el vino. Exacto. Y por eso también parte de la planificación estratégica fue eso. Vamos a desarrollar una noche con vinos para dirigirnos a un mercado, como te dije, más concentración en el B, C+. Sí. Entonces, Martes Divino estaba dirigido a todo el que se tenía que poner una corbata para ir a trabajar, sí, o su equivalente en mujer. Sí. Entonces eran empleados jóvenes, sí, que producían, pero jóvenes y empleados. Porque se iba a hacer una degustación de vinos, como lo hicimos, de 6:30 a 8 de la noche, todos los martes, para los invitados, inicialmente, ¿verdad? Porque nosotros queríamos llegarle a esas personas y los vinos eran novedad. O sea, claro, no era un vino que ya era famoso, no era uno que estaba llegando nuevo. Llegando nuevo, que al importador le interesaba promoverlo o que el vino era noticia de alguna manera. Exacto. Mira, este vino chileno acaba de ganar tanto punto. ¿Entiendes? Nosotros no conocíamos mucho de eso, pero el importador sí. Claro. Y el importador decía, Filipo, me interesa este. Vamos. Ok, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a dar la degustación. Se iban 48, 60 botellas en la degustación, sí, claro, todos los martes. Y a partir de ahí, la noche entera ese vino se quedaba un 50% sí, de precio. Que ahí era el palo del Ahí siglo. era el palo. Entonces, la gente iba por el vino. Como eran invitados también, esas personas traían a más invitados y se fue regando la voz poco a poco. Y se quedaban, pero el martes República Dominicana estaba, Santo Domingo estaba completamente muerto sí, en términos de entretenimiento. De hecho, yo bromeaba con conversaciones con amigos. Los lunes había un sitio que sí, estaba de moda. Los miércoles Café había Atlántico, otro. Jet Set estaba los lunes. Sí. Por ejemplo. Los miércoles estaba Club 60. Sí. Los jueves estaba que si el ya a partir del jueves casi todo lo viernes negocios. Y sábado tal. Los domingos la gente salía a lavar los carros, sí, tomarse un trago, sí, la cerveza, que sé yo sí, cuánto. Pero los martes era, de muerto, hecho, sí, en la época de oro sí, del Yesé, el único día que no abría el Yesé era los martes. Sí. Y entonces ahí ustedes dicen, agarré el martes. Vamos a agarrar el martes porque todo está muerto y nosotros queremos adueñarnos de ese día. Y empezamos con eso. Pero como te dije, apelamos a la parte cultural para que haya una razón. Mira, ven a aprender de vino, sí, y cosas. Entonces ahí
sí se ligaba el público A, B y C. Claro. ¿Entiendes? Porque era algo cultural. ¿Entiendes? Entonces, pero de ahí eso se expandió inmensamente. O sea, y entonces dejó de ser, de tener la parte de moda. ¿Mm? Sí. Y el riesgo de que a los 8 meses dejara de existir Martes Divino también. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso nos concentramos ahí y llegó Martes Divino a ser, te digo ya, como a los 10 años de tener Montecristo, muchas marcas querían hacer copromoción con nosotros. Sí. De chicle, de cosas que iban, y como teníamos un mercado tan fuerte y tanta asistencia, pues querían hacer muchas promociones dentro de Montecristo. Y una agencia hizo un estudio para una marca específica que estaban ellos manejando, y concluyeron que Martes Divino era un nombre más fuerte que el propio nombre Montecristo. Wow. Para que tú entiendas. Entonces, ellos querían hacer cosas los martes y yo les decía, mira, es que no podemos porque los martes estamos enfocados en vinos. Claro. Entonces, no podemos promover otra cosa que no sea vinos específicamente. Claro. Y cualquier otra cosa que vaya acorde al vino. Claro. Por ejemplo, la gente de una marca muy famosa de aquí de embutidos, Sí. todos los martes montaba una mesa Sí. de embutido chulísima, con unas decoraciones, con unas cosas. Porque eso sí iba con eso el vino. iba en consonancia con los Con vinos. el vino. O quesos. O queso, exactamente. y cosas Entonces, por el entonces estilo. esas marcas, cada vez que sacaban productos premium, pues querían hacer algo en los martes divinos. Y así fuimos, bueno, como te dije, empezamos con los Boston Nights. Al 8º mes lo eliminamos, que fue en noviembre, pero ya Martes Divino venía subiendo. En diciembre hicimos la primera ampliación porque el vecino del local tenía una empresa de computadoras. Y entonces el local le quedaba muy grande para lo que él necesitaba. Y aparentemente en la renovación del contrato negoció con el dueño de la plaza y el dueño de la plaza me dijo, mira, Filipe, esta persona me quiere devolver la mitad del local, ¿te interesa? Claro que me interesa. Hicimos el mejor negocio. El tipo negocio. me quiere devolver la mitad del local y yo no encuentro qué hacer. Exactamente. Te lo doy a ti. Exactamente. Y ahí convivimos muy bien porque él tenía una puertecita de entrada. Y nosotros teníamos todo el frente. Entonces, él tenía la parte de atrás de su local. O sea, que la mitad no fue longitudinal, sino nosotros cogimos toda la parte del frente y él cogió toda la parte de atrás. Y él tenía que entrar por una puertecita chiquitica. Entonces, nosotros captamos la vitrina completa. Esa ampliación fue parándonos frente a Montecristo, Sí. ¿hacia la derecha o a la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí. Siempre fue hacia la izquierda. Siempre fue hacia la izquierda la ampliación porque hacia la derecha fue que nosotros comenzamos. Exacto. Sí. Y hicimos la primera ampliación ahí para diciembre. Imagínate. Es decir, no ha cumplido un año y ya estás ampliando. Ya estamos ampliando. Ya habían pasado los 8 meses. Ya nosotros Sí. sabíamos que teníamos que darle un jump start Sí. para que la cosa no caiga. Claro. Por los 8 meses de gloria que te digo que tienen todos los negocios. Entonces lo hicimos en diciembre. Eso no estaba planificado. Eso llegó por una circunstancia. Por una circunstancia. Pero sí teníamos lo de Martes Divino y sí teníamos muchas otras estrategias que sí dependían de nosotros, que teníamos planificadas. Con lo de la ampliación, eso fue un boom. Ese diciembre fue una cosa increíble. ¿Y cuándo empiezan a llegar las fiestas temáticas? El mismo año. El mismo año nosotros empezamos. Mira, nosotros hicimos una fiesta de Halloween ese mismo año, porque eso sí estaba dentro de la planificación. Yo tengo, obviamente la memoria quizás no está tan buena ya, pero se hacían fiestas de Halloween aquí así tan fuertes antes de Montecristo. Mira, yo no recuerdo, siempre, no se hacían fiestas así tan fuertes. Lo que yo sí te puedo decir que las decoraciones que nosotros hacíamos, que era también parte del asunto Claro, de toda la fachada. Toda la fachada e inclusive el interior, que lo modificamos completamente. Sí. Eso sí fue parte de las estrategias, porque eso sí yo lo vi que lo hacían los establecimientos Claro, fuera del país. claro. Entonces, veníamos con eso y esa primera decoración de Halloween, que nosotros convertimos eso en una casa embrujada por fuera, fue una cosa que la gente iba a tomar fotos. Claro. Y de ahí en adelante hicimos de eso una tradición. Nosotros hacíamos una gran fiesta todos los meses. Y Todos los meses. Todos los meses. Todos los meses, desde que empezamos con la primera
hasta que cerramos el negocio. Hacíamos una gran fiesta. Y era la razón. Acuérdate que no existía Instagram, no existía internet, no existía casi nada. ¿Tú me entiendes? La gente andaba con un beeper. ¿Tú me entiendes? La gente andaba con un celular. Un celular solo para llamar. Solo para llamar. Entonces, el contacto era a través de invitaciones físicas que le hacíamos llegar a su casa o a su trabajo. O al trabajo. Entonces, tú no podías estar... Primero, era muy costoso mandar una invitación de esa. Pero segundo, tú no podías estar mandando invitaciones todas las semanas. No. Entonces, hacíamos una gran fiesta al mes. Eso nos servía de captar los datos de los clientes cuando íbamos, mira, a la fiesta de este mes te vamos a invitar a tal cosa, ven, a ser parte de la lista de clientes. Y ahí está el CRM. Y empezamos a hacer eso y mandamos todas esas invitaciones. Casi siempre, siempre, patrocinado por las casas licoreras o cualquier empresa que quería captar a ese público como consumidor. Claro. Hicimos muchas cosas con líneas aéreas. Nosotros sacamos lo que fue el pasaporte del verano. ¡Wow! Sí. Y eso lo hicimos en el año 99. O sea, en el año 99 nosotros sacamos un pasaporte donde en la primera fiesta te entregamos un pasaporte cuando tú llegabas y el pasaporte tenía 3 hojas, que eran los 3 destinos del verano. Entonces tú tenías que sellar cada hoja y al final, si tenías las 3 hojas selladas, entonces entraba en una tómbola el pasaporte y había una rifa de un gran viaje. ¡Wow! Entonces era el pasaporte del verano y siempre era un destino diferente. Por ejemplo, una de las fiestas más impresionantes fue la de San Francisco, California, que diseñamos el negocio como si fuera Alcatraz. Y entonces la invitación era como una cárcel, y adentro habían unos barrotes, y entonces ese era el tema. El tema de la noche era San Francisco con Alcatraz. Y así también fuimos haciendo muchísimas, Australia, cosas. Y rifábamos pasajes cada fiesta, pero un gran pasaje para 2 personas al final del verano. Y eso era parte de lo que te permitía a ti contactar al cliente, invitarlo, y empezaba a crear esa lealtad. Óyeme, esta gente no es nada más que yo voy y me están cobrando los tragos. Me están dando mucho. Claro. El primer año fue una fiesta impresionante. Le llamamos la fiesta del bebé, que cumplíamos el primer año. Sí. Hicimos la fiesta de la gran piñata. Yo no sé si tú te acuerdas de esa fiesta. No la recuerdo. Desde que tú entrabas al establecimiento hasta la puerta de los baños, que era toda la parte longitudinal del negocio, había una piñata inmensa, llena de premios ahí adentro. Esa fiesta la hicimos con una marca licorera. ¿Puedo decir el nombre? No, ¿verdad? Claro, cualquiera. Con Dewar's lo hicimos. Dewar's, que era una marca que estaba súper pegadísima en los años 90. No, se empezó a pegar a partir de los años 2000. En el 99 todavía Dewar's no se vendía nada. De hecho, Dewar's era manejada por quienes manejaban Johnny Walker aquí. Sí, claro. Y ahí fue que vino la división. La división. Entre Diageo y Bacardí. Y Bacardí. Bueno, la persona encargada de Bacardí, que era un familiar, uno de la familia Bacardí, vino aquí y contrató a su jefe para que desarrollaran Bacardí Dominicana. Y uno de los grandes objetivos era desarrollar a Dewar's. Sí. Eso fue en el año 99. Y esa persona fue y se sentó conmigo y me decía, mira, nosotros no tenemos esos presupuestos que tienen las otras marcas, nosotros no vendemos. Bueno, vamos a empezar a hacer fiestas. Y él me decía, Filipo, fue buenísima la fiesta. Ya 3 días después me están llamando los supermercados que se le vaciaron las góndolas. O sea, esa incidencia de esas fiestas, y ellos lo hacían muy concentrado porque no tenían mucho presupuesto, hacía que los productos se consumieran en las góndolas de los supermercados porque la gente lo probó. Que era lo que la gente no entendía, Filipo. Eso no lo entendía. La gente no entendía por qué hacer un 2x1, por qué hacer una degustación en un sitio. En los bares y en las discotecas es donde se marca la tendencia de consumo. Correcto. Y luego entonces esa tendencia de consumo se ejecuta en el supermercado. Y ahí es donde tú compras la botella o las botellas. Y de ahí entonces donde va multiplicando. Y mírala ahí donde está la explicación. Se vació todo. Y sigue siendo así. En los restaurantes es donde tú pruebas a veces los vinos. Claro. Porque tú llegas a una mesa con 4 o 6 personas. Vamos a probar este vino. O uno que lo conoce, lo pide, tú lo pruebas, pero ya te gustó. Y de ahí en adelante entonces tú vas y lo buscas. Ahí viene la foto. En la casa, en la estantería, lo que sea. Y lo compras.
Y es así, esos negocios sirven de promoción de los productos. Claro. Y mucha gente no lo entiende todavía eso. Sí. Entonces empezamos y esa primera fiesta fue la gran fiesta que hicimos con Bacardí, con Duars específicamente. Sí. Fue la fiesta de la gran piñata. Entonces metimos 100 en unos envasecitos, unos tickets de tragos de Duars. Metimos 100 tragos de Duars dentro de la piñata, Sí. aparte de los otros regalos promocionales, cachucha, ticheri, Sí, cosas sí, de sí, esas, sí. que era lo típico antes. Sí. Y a las 12 de la noche, entonces rompimos la piñata, casi todas las mesas se pararon, jalaron y se rompió y todo el mundo recogía las cosas. Regalamos 100 tragos de Duars, 100 tragos. pero vendimos 1000 tragos de Duars esa noche. 1000 tragos de Es Duars. decir, 9 tragos más. Bueno, a lo mejor a mí Sí, no sí, me sí. tocó uno de los gratis, Sí, sí, ¿me entiendes? sí. Pero yo veía a todo el mundo consumiendo Duars en la fiesta de pero Duars. eso y es la una cosa. proporción. Sí. Es decir, por cada trago que regalé vinieron 9. Correcto. Y nosotros nunca damos exclusividad a nadie. Sí damos exclusividad de promoción, pero nunca damos exclusividad de ventas. O sea, si tú tomabas otro tipo de producto Sí, claro. de competencia de ese, a ti se te vendía. O sea, nosotros nunca prohibimos la venta de nada, exclusividad en ventas. Sí en promoción, ¿verdad? Esa noche, bueno, todo lo que se veía era solo de ese producto. Que ahora ocurre mucho eso, Sí. Filipo, que tú vas a un sitio y tú quieres tomarte un trago de N y te dicen, no, nosotros no vendemos esa marca porque nosotros somos exclusivos de fulano. Claro, claro. Sí. Eso nosotros no lo hicimos y Ven y promuévete Ven y y levanta promueve, tú claro, la venta de tu claro, producto y claro. punto. Y bueno, esa fiesta de la piñata fue buenísima. Hicimos una vez. Acuérdate que el entretenimiento aquí era muy diferente a lo que es hoy. Claro. La gente era muy estructurada, iba al cine, o sea, no había muchas opciones No. realmente. Era irte a un bar a tomarte algo, ir al cine, ir a cenar, Una pizza. una pizza y esas cosas. Entonces, ese mercado era muy del cine, Ujú. muy del cine. Y acuérdate que aquí llegaban las películas 6 meses, 8 meses después que salían en otros mercados. Así mismo. Entonces hicimos una fiesta que me acuerdo que fue impresionante de Misión Imposible, con el tema Misión Imposible. Sí. Mandamos un CD, la invitación era un CD, que en ese momento también fue algo muy difícil de lograrlo. Claro. Y decía por fuera Top Secret, abra esto en su computadora y cosas, pero con tu nombre, entonces no existían ni que los virus ni No, nada de eso. bueno, la gente Que no. tú recibías eso y tú decías, óyeme, ¿Y una qué es cosa esto? Top Secret, déjame abrirlo. Y cuando abrí, te estamos llamando para invitarte a una fiesta de algo, un secreto en Montecristo, que sí, ok, esto se va a autodestruir, así y de que se autodestruir. Buenísimo. Pero tú entrabas, o sea, la decoración fue. ¿Y de quién eran todas esas, la creatividad de todo eso? ¿Era de ustedes? Sí, de ¿Era de nosotros. las empresas De licoreras? No, de nosotros. De Nosotros ustedes. le planteábamos a ellos y a partir de que la idea era aceptada, pues la trabajamos. Entonces se juntos. ejecutaba con Sí. una agencia. ahí. Pero era básicamente creatividad mía y de Sandra. Wow. Todo, absolutamente. Con el plan. Claro. O sea, acuérdate que teníamos el plan, sabíamos que teníamos que hacer fiesta temática todos los meses. Íbamos viendo qué hay de moda, qué le Sí. gusta a la gente, qué perfil, de qué están hablando. Por ahí me enseñaste una foto de Moulin Rouge. Moulin Rouge también hicimos Sí. una, que fue una del pasaporte también. Decoramos la entrada como el molino rojo de El París, molino, ¿no? del Moulin Rouge de París. Y se hizo una fiesta de Cancán. Entonces, también esos shows, tú nada más lo veías en un hotel, una cosa, o sea, Sí. nunca en un bar. Entonces, llevábamos eso con las casas licoreras a bailarines profesionales, a hacer un show y la cosa, y la gente le encantaba, porque era un entretenimiento diferente Fue una maravilla. y un entretenimiento sano, Claro. que es lo más importante también. Sí. Y bueno, y así hacíamos muchísimas fiestas, como te digo, en los veranos siempre enfocado a destinos, Sí. pero todos los meses enfocada a algún tema y o a una orquesta, porque también Exacto. llevábamos muchas orquestas. Yo no sé si cuántas veces ustedes hicieron orquestas en el parqueo del frente, ¿no? Que ahí se cerraba el parqueo, Cerramos la calle completa. era la calle completa. La sí. calle completa, y entonces se montaba una Sí. tarima y se hacía una fiesta Sí. con una orquesta. La calle completa la cerramos como 3 o 4 veces y el parqueo lo cerramos como algunas 10 veces.
cuando eran orquestas que jalaban mucho, cuando eran, Claro. especialmente para los aniversarios. O sea, venía Ok. tanta gente que teníamos que cerrar a veces la calle. La calle. La gente se... La José Amado Soler, que era de 2 vías. Era de 2 vías, sí. Que ahora es de una sola vía, óyeme, pero era y de 2 nosotros vías. teníamos muchísimo parqueo en el edificio del frente. Sí, claro. Muchísimo. Pero Yo- se llenaba y los carros a veces llegaban hasta lo que es hoy el edificio de aduanas. Sí, claro. Que antes era Codetel. Sí, claro. La gente venía caminando. La pero, Lincoln entera. pero recuérdate de los 50 pasos. Sí. O sea que eso era ya cuando el negocio tenía más de un 40% de ocupación. Claro. Porque al principio era, me estacionaba en el estacionamiento de adelante y cruzaba y eran menos de 50 pasos. Tú sabes que yo trabajaba en Frito-Lay y Sí. Frito-Lay estaba ahí mismo, Sí, en el edificio sí, Pajé. sí, Entonces yo dejaba mi carro en el edificio y Pajé venía y caminando. entonces me iba caminando y Exacto. después tú me veías a las 3 de la mañana y iba a buscar Sí, mi sí. carro. Qué bien, qué bien. ¿Qué cosa? Háblame un poco de cómo ustedes lograron manejar, tener un negocio de entretenimiento que amanecía abierto Sí. prácticamente. ¿Cómo ustedes lograron manejar eso a lo interno de la familia? Mira, te explico, tremenda pregunta. Sandra estudió hotelería, yo estudié mercadeo. Sandra estaba trabajando y yo también. Sandra era directora de calidad de una cadena de hoteles en ese momento. Wow. Y yo era director de mercadeo para Citibank, pero después yo me movía a Bancrédito y fui vicepresidente en Bancrédito. No podíamos los dos seguir trabajando. Entonces, Sandra decidió ella renunciar para ella dedicarse a preparar el negocio, porque la gente entiende que abríamos a las 6 de la tarde y que era nada más de 6 de la tarde a 4 de la mañana, a la hora que cerramos. Ajá. A las 8 de la mañana, Hay que estar ahí. ahí había muchísima gente haciendo inventario, haciendo pedido, haciendo limpieza profunda, dando mantenimiento. O sea, es una cantidad de cosas, de tareas, que el que va como consumidor no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces, nosotros desde las 8 de la mañana trabajábamos. O sea, Montecristo duraba cerrado 3 o 4 horas al día. Porque tú a las 4 de la mañana se iba el último cliente, por decir algo, pero había que comenzar a limpiar, a botar la basura, la cosa. Y salían ahí a las 5, a las 6. Y ya a las 8 de la mañana entraba el otro equipo del día a preparar todo, a hacer todas las compras, hacer todas las cosas. Y era así, era un trabajo casi 24 horas. Teníamos un muy buen equipo de personas. Sí. Eso es primordial. Gente muy leal a nosotros, gente muy buena, que crecieron junto con el negocio, junto con nosotros, y que muy orgullosamente algunos de ellos todavía siguen trabajando con nosotros, desde el año 99. Wow. Se movieron para Porterhouse. Para Porterhouse, de ahí para Victoria. Sí. Y así mucha gente. De hecho, la gerente de Pizza Il Forno, que es Mercedes Guerrero, que empezó trabajando con nosotros en Montecristo, una jovencita, llegó ella como asistente de administración. Está trabajando con nosotros, la gerente hoy de Il Forno. El subchef de Victoria fue el segundo cocinero del Forno, pero a las 2 semanas de nosotros está abierta, él empezó a freír picadera en el forno, como ayudante del que estaba de cocina en el forno. Y hoy es el subchef de Victoria, o sea, ha seguido con nosotros. Claro. Camareros que desde Montecristo están con nosotros. Sí. Y bueno. Hay todavía unos camareros ahí que cuando me ven, me abren los brazos. Sí. Porque nos conocemos desde Montecristo, claro, y ahora están en Victoria. En Victoria, sí. En Victoria. Otra de las cosas del estudio era que tú tenías que identificar al cliente por su nombre o hacerlo sentir especial. Esa familiaridad. Al cliente repetidor. Entonces, yo no sé si tú te recuerdas que la gente entraba a Montecristo y muchas veces los mozos le llevaban el trago. Sí, claro. Tú ni siquiera tenías que pedirlo, ya ellos sabían lo que tú tomabas, sí, ellos iban y te llegaban en el trago. O te decían, dime, lo mismo. Sí. ¿Entiendes? Y tú no tenías que decirlo. Entonces, eso era parte de... Y déjame decirte algo. En la puerta, los muchachos de seguridad, esos muchachos eran excelentes, porque ellos tenían ese olfato y esa experiencia
de saber cuando ya tú tienes un trago que, que se te atravesó. Que se te atravesó, sí. Y yo recuerdo en varias ocasiones, en todo ese tiempo de visitar a Montecristo, me decían, no te vayas manejando. Sí. No te vayas manejando. Mira a los muchachos allá afuera, viste en un taxi de eso y deja el carro ahí que no va a pasar nada. Mañana tú lo vienes a buscar. Nosotros en muchísimas ocasiones, iba el valet parking con tu carro, contigo, y te dejaba en tu casa y venía él en un taxi. Pero en muchas ocasiones, Sí. por esa responsabilidad también. Claro. Y yo recuerdo en una época donde yo portaba arma de fuego también, esa familiaridad también de dejársela al de la puerta, ¿no? Sí. Y de ese, porque ya uno generaba una relación porque tú le estás entregando algo muy, muy delicado y valioso a un portero. Y hasta que luego cambiaron la política y ya no podemos recibir armas de fuego. Tienen que dejarla. A veces no las recibíamos de la cantidad que teníamos. Sí. Esa fue una de las razones por la cual decidimos cerrar siendo rentable. Wow. Te iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué Montecristo? Bueno, nos falta una remodelación. Sí. Nos falta una remodelación que creo que fue la más importante. La más importante. Porque ahí es donde se abre el bar del fondo. Sí, el bar de la izquierda. De la izquierda, sí. Correctamente, que ahí ustedes mueven el DJ. Exactamente. Y entonces se mueve el bar de la izquierda. Sí. Esa fue como un 30% más que creció el bar. No, eso, el negocio entero creció como un 60% más. ¿Tanto? Sí. No, perdón, no. En la primera apertura creció como un 40% y después la persona de la computadora se terminaron de ir, se mudaron a otra cosa y cogimos el local completo. Cogieron el local completo. Y ahí duplicamos el tamaño del Montecristo original. Eso fue ya al año y piquito. Que yo recuerdo que te hice esta pregunta. Que por qué tú no habías puesto más pista de baile, que por qué tú no habías puesto más espacio y tú me dijiste, no. El negocio es en el bar que está. Claro. Vamos a poner otro bar, claro. Una cuantas mesitas más, sí. Pero la pista se quedó del mismo tamaño. Claro. ¿Del mismo tamaño? Del mismo tamaño. La gente se quejaba porque a veces duraba mucho para que le llevaran un trago. Sí. Pero, otra de las anécdotas, el camarero a veces iba con la bandeja y los pies estaban en el aire. De la cantidad de personas que había, codo con codo, se ponían así, como en esos conciertos, sí, que tú no tocas el piso. Claro. Espérate. Y volvían y seguían. O sea, era una cosa impresionante la cantidad de gente. Entonces, teníamos mucho problema en la puerta por eso, porque controlamos la ocupación. Acceso, claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando caben 680 personas, son 680. O sea, tú no puedes meter 700, ni que tú quieras. Metiste 20 más y esas 20 van a hacer que los otros que están adentro estén incómodos. Claro. Y la gente llegaba y me decía, pero Filipo, a mí tú no me vas a dejar entrar. Claro que te voy a dejar entrar, pero tienen que salir dos para que entren dos. Espérate. O sea, esto es una cuestión, físicamente no caben más personas ahí adentro. Y así era. Y entonces creo que ahí, con ese crecimiento, que fue bastante, entonces ahí las fiestas empezaron a hacerse con las orquestas, empezaron a hacerse adentro. Ya no hubo necesidad de... Sí había necesidad en los aniversarios. En los aniversarios o en diciembre, que cuando iba mucha gente, cuando eran fechas muy especiales, había que hacerlo afuera porque era imposible que cupieran adentro. Entonces, ahí empezamos a hacerla y empezamos a hacerla los domingos, que era el lunes más, el día más flojo que teníamos. Porque nosotros teníamos los lunes Visual Mondays. Sí. Que se disjoqueaba, ¿tú te acuerdas? Con la pantalla. Con videos. Con video. Entonces también fuimos el primer negocio VDJ. que empezamos a disjoquear con video. Con dos amigos, disjockeys, que estaban haciendo su pinino en eso. Ellos ponían una canción con un video y yo dije, no, vamos a hacer una noche y toda la noche va a ser nada más disjoqueando eso. No, porque yo no puedo, yo no tengo tanto video. Bueno, asociate con alguien. Ellos dos se pusieron de acuerdo, iban los lunes y lo hacían así. Perísimo. Entonces, el día más flojo que teníamos era domingo. Y por eso las orquestas las empezábamos a llevar los domingos en la noche para también no tener tanto problema de la cantidad de asistencia. Claro. Y así llevamos muchísimas orquestas, pero lo más trascendental fue que llevamos a Inexcess. Claro. Inexcess la llevamos, creo que fue en el año 2001. ¿Ellos vinieron solo a eso? No, ellos vinieron a un concierto acá. Ellos vinieron a un concierto en Chabón.
Exacto. Y nosotros le compramos una fiesta exclusiva privada para Montecristo. ¿Qué costó esa fiesta, Filipo? Mira, yo no recuerdo. ¿Tú no recuerdas? No, pero era mucho dinero. Era muchísimo dinero. De hecho, no solo fue lo que nos costó la fiesta para pagarle a ellos, sino también que nosotros convertimos a Montecristo, sacamos todas las sillas, todos los muebles y lo convertimos de sábado, eso fue un domingo en la noche. De sábado cuando cerramos, que ese sábado cerramos, los sábados se cerraban a veces a las 5 y 6 de la mañana, cerramos a las 4 de la mañana para prepararnos y estar listos a las 8 de la noche y convertimos a Montecristo en una especie de anfiteatro, con asientos así escalonados y todo en la parte de atrás para que la gente pudiera ver el costo. Sí. Y eran 600 invitaciones porque ellos no nos aceptaron a una persona más. O sea, yo decía, mira, ¿cuánto cabe en el sitio? Le tuvimos que mandar los planos, todo. No, 600 personas. Es lo más que pueden ir. Sacamos toda la mesa para que esa gente cupiera bien, ¿verdad? Claro. Y ya tú sabes el problema que me trae. Fueron como unas gradas que se montaron ahí. Sí. El problema que nos trajo eso, porque la gente decía, ¿cómo va a ser que tú a mí me vas a dejar fuera? Y yo le dije, pero es que nada más, o sea, es eso. Y entonces a los patrocinadores le dimos 100 invitaciones y nosotros repartimos 500 de las que pudimos, ¿verdad? Y ahí nadie se fue. No, o sea, ahí no pudimos rotar a nadie. Entonces, eso fue... 600 desde el principio a fin. Sí. Y eso fue buenísimo. Esa fiesta, también la gente sigue hablando de eso. Claro. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que ya el fin está cerca o qué es lo que lleva a cerrar a Montecristo? Mira, como te dije, Sandra se dedicó a eso 100%, pero a partir del año 2005 nosotros también teníamos a Porterhouse. Yo estuve trabajando en la banca hasta el año 2002. ¿Por qué? Porque era muy agotador. O sea, yo estaba a las 8 de la mañana en mi oficina, salía de ahí 7, 8 de la noche para Montecristo hasta las 3 y 4 de la mañana. Claro. Entonces, la juventud te permite aguantar eso. Claro. Pero por un tiempo. Eso yo lo hice desde el año 99 al año 2002. En el año 2002, entonces yo monto una firma de consultoría como para tener un poquito más de dominio de mi tiempo. Pero igualmente, o sea, fuimos ampliando en el negocio de alimentos y bebidas. Abrimos Montecristo en Punta Cana. Primero abrimos Porterhouse, que fue en el año 2005. Abrimos Montecristo en Punta Cana en el año 2006. Y lo abrimos inicialmente casi por una rebeldía. Porque en el año 2006 implementaron el control de horarios. Sí. Entonces empezaron a cerrar todos los días a las 12 de la noche. Nosotros, como asociación de bares, bares no, de restaurantes en aquel momento, aunque habían bares aliados, fuimos explicándole a las autoridades que, oye, eso era una hora muy estricta. Bueno, y ampliaron los fines de semana hasta las 2 de la mañana, pero los negocios que estaban en zonas turísticas no tenían horario. Exacto. Entonces, no nos quedamos con la mano cruzada, nos fuimos para Punta Cana. Sandra había trabajado en unos hoteles en Punta Cana y abrimos Montecristo en Punta Cana en el año 2007. O sea que básicamente, en el año 2006. En el 2005 abrimos Porterhouse, en el 2006 Montecristo Punta Cana. Tres negocios. Sí. Luego abrimos en el 2007 Pizza y Forno en la Churchill. Y así fuimos abriendo negocios. Tuvimos Sexto Senso en Diamond Mall, yo no sé si tú te acuerdas. Claro. Sí. Tuvimos un beach club en Las Terrenas, Ocean Grill se llamaba. Pizza y Forno en la Sarasota. O sea... Déjame decirte algo, Yo me estoy enterando ahora que Pizza y Forno es tuyo. No me digas eso, sí. Yo no sabía. Sí. Y yo soy mi hijo es enfermo con la pizza de ustedes y con los productos de ustedes y yo voy muchísimo a la Sarasota y no sabía que eso era de ustedes. Sí. Desde la apertura ha sido de nosotros. Wow. Entonces, óyeme, ya teníamos las manos tan llenas, la noche cansa mucho, ¿me entiendes? Es un negocio que no se le puede delegar al 100% a un gerente. No. Entonces, como te decía... Tú tienes que estar ahí arriba de eso. Y además la gente se siente bien con que tú estés, lo salude, mira, vi a Filipo, lo saludé, lo abracé, me vio, me conoce por mi nombre. Esa familiaridad le da un valor adicional a ir a un negocio como ese. Teníamos, como te digo, un equipo muy bueno, con muchos años trabajando con nosotros, muy capacitado, pero había que ir y darle la vuelta. Y
una de las razones fue esa, lo de las armas. Una noche yo estoy ahí, teníamos una fiesta precisamente, y me dicen los porteros, Don, ya no podemos aceptar más armas. Ya, o sea, cuando hicimos el cálculo teníamos 180 armas en los lockers que teníamos enfrente, ¿tú te recuerdas? Claro que sí. Pero el arma era, tú recibías el arma, le ponías un tiquecito con una gomita tipo un vale parking y le daba el otro ticket a las otras personas. Pues no había un control de eso. Y para nosotros era mejor, increíble pero cierto, tener nosotros el control del arma, a que la dejen en el carro, porque si se armaba un pleito, la iban y la buscaban. Sí. Hay muchas anécdotas. A mí me llegaron a poner pistola así, que te quite, que yo voy a entrar. Y yo, mira, mátame a mí, pero tú no vas a matar a los clientes míos. Una gente que se había pasado de trago y que alguien sacó a bailar a su compañera. Sí. Los típicos roces que se dan en un negocio. Sin razón, o sea, que son roces, son absurdos. Son cosas absurdas. Y eso, el hecho de que es un negocio que no se podía delegar, pues fue lo que nos motivó a terminar de cerrar. Lo hicimos muy bonito, hicimos una fiesta de cierre. O sea que muy bien. Y estábamos más concentrados en los negocios de restauración. Exacto. Y yo con las consultorías. Claro. Entonces, por eso, en el año 2011 lo cerramos. Wow. No, eso fue 12 años después. Eso fue todo un acontecimiento, precisamente porque era un sitio donde yo me imagino que tú has recibido muchísimas anécdotas, gente que se conoció en Montecristo, que se casaron y que después ese era el lugar que preferían ir y todo lo demás, ¿no? Mira, era impresionante cómo a veces tú fuera del país, por ejemplo, por una consultoría yo fui a Islandia. Y yo estoy en el aeropuerto de Islandia, que es un hub como que entre Estados Unidos y Europa. O sea, muchas aerolíneas aterrizan ahí, hacen cambios y siguen para otros lugares. Es como aeropuerto de interconexión. Okay. Y nosotros haciendo esa fila, yo andaba con un cliente, muchísimo pasajero. Se me acerca una gente. Tú eres el dueño de Montecristo, en Islandia, imagínate. Tú eres el dueño de Montecristo, que sí, ok, yo sigo ahí. O sea, era donde sea que nos encontrábamos con gente así. Todavía hoy me encuentro con muchísima gente. Mi esposa y yo nos conocimos ahí, nos casamos. Claro. O sea, muchísimas cosas buenísimas. Qué bien. Otras anécdotas también diferentes. Por ejemplo, nosotros teníamos reglas de vestimenta. Ah, claro. Porque había que mantener el nivel. Claro. Mucha gente, que si eso es clasita, que si eso es... No, hombre, no. Es simplemente mantener el nivel como existe. Y que no se te salga el asunto de control. Que no se salga el asunto de la cosa. Entonces, teníamos prohibido entrar en chancletas. Sí. Y una persona fue y le alquiló los tenis al Vale Parque para poder entrar. O sea, imagínate eso. Imagínate, o sea, la gana de entrar a un sitio, tú alquilarle los tenis, o sea, son cosas impresionantes. Tengo que mencionar esto porque en algún momento lo vivimos. Sí. Tú tenías Montecristo en su prime y en la esquina te pusieron a Camelo. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Sumamente bien. Eso nos ayudó. Porque, claro, eran dos públicos diferentes. Inclusive había un tema de edades, creo, más que todo, ¿no? Había un tema de edades, pero cuando nosotros estábamos en los horarios pico, claro, Camelo nos ayudaba a desahogar un poco la presión de la gente que quería entrar. Claro. Los mismos porteros decían, óyeme, vuelve un chisma tarde. Vete a Camelo. Bébete un par de tragos ahí al lado y tú vuelves ahorita, que tú vas a entrar. Pero ahora mismo no te puedo dejar entrar. Entonces, eso nos ayudó y convivimos muy bien. Y yo soy la persona que sé que la gente va donde hay gente y que en muchos países, como está sucediendo hoy aquí, hoy la Gustavo Mejía Ricard un centro de diversión. La vía de los restaurantes. Sí. Hoy, antes aquí no era así. No. Los restaurantes, los bares se ponían lo más lejos posible porque eran competencia que no se podían, ver. Pero no, nosotros fue muy bien y fue una muy buena experiencia. Qué bien. Si mañana
viene una gente y te dice, ven que te voy a comprar el nombre de Montecristo Café, que yo lo quiero volver a poner. Ya lo hicieron. Como a los 2 o 3 años de nosotros haber cerrado. ¿Te ofrecieron? Me ofrecieron y me ofrecieron un muy buen dinero. Sí. Pero Sandra y yo tomamos la decisión de no venderlo, el nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre estaba muy relacionado a nosotros. Sí. Habíamos logrado, con el favor de Dios, 12 años de trayectoria muy alegre, como te dije. Nunca sucedió nada trascendental. No. Vender ese nombre, que otra gente lo haga, lo abra, el negocio, y que no lo administre correctamente, Sí. podía marchitar todo lo logrado. Sí. Y la gente iba a pensar, no, eso es Filipo y Sandra, pero buscaron a una gente. Sí. Decidimos no hacerlo. Y el nombre está ahí todavía. Ojalá que alguno de nuestros hijos se emocione en querer abrir algo, aunque sea más tranquilo con ese nombre, porque todavía hoy hay muchísima gente que me dice, óyeme, pero hazte una noche. ¿Qué falta hace? Sí, me imagino que te lo deben decir cada rato. ¿Qué falta hace un Montecristo? Pero hazte una noche de una vez al mes, una cosa, noche de Montecristo. Yo así está bien, pero eso no. No, es que los días tienen 24 horas, ¿eh? Los días tienen 24 horas y no es tan simple como vamos a esto. Ahora aquí nadie quita que después, más adelante, con un poquito más de desahogo de tiempo y de negocio. Pero con todos los negocios que tú me acabas de mencionar, nada más con Victoria tienen ustedes. Sí, claro. Eso fue los negocios que tuvimos en un momento dado, ¿verdad? Ahora mismo tenemos a Victoria y tenemos Il Forno. Il Forno. Sí. Y la terraza de Victoria, que se llama Nostrana. Nostrana, claro. Que la manejamos con una identidad un poquito diferente. Esos son los negocios que tenemos de alimento y bebida. Buenísimo. Bueno, Filipo, de verdad que muchísimas gracias por venir. Filipo me ha traído un folder, señores, así. Que yo ahora me voy a sentar a ver todas las fotos y imágenes de las invitaciones que se enviaban. Y ahí voy a ver cómo logro quizás hacer un poco un video con todas esas invitaciones, porque quizás escanearla no va a mostrar lo que son. No, para nada. Pero vamos a buscarle la vuelta para que ustedes recuerden todo eso y digan, mira, yo a esa fiesta fui yo y la pasé súper bien ahí en Montecristo Café. Gracias, Filipo. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo a Sandra. Alguien tenía que atender los negocios mientras Filipo estaba aquí grabando conmigo. Exactamente. Entonces le tocó a Sandra. Sí. De tu parte se lo digo, ¿eh? Gracias. Y señores, si a usted le ha gustado este episodio, por favor compártalo, dele like, suscríbase al canal para que cada vez que subamos videos nuevos, a usted le lleguen estos videos de primero y le lleguen todos los cortitos que siempre subimos en YouTube y en las redes sociales. Y nada, nos juntamos en otra entrega de La Perspectiva. Y ya tenemos por ahí unos invitados interesantes que también vamos a estar trayendo por acá. Así que nos vemos en la próxima. Este episodio ha sido grabado en Contacto Studios. Este episodio llega a ustedes gracias al Tour de Campeones, Web POS, Grupo Viamar, Almuerzo de Negocios,